El señor Jiménez tiene una empresa de inyección y soplado de plásticos con moldes, intercambiadores hidráulicos, calandras y extrusores. El ingeniero Torres, de una prestigiosa multinacional, controla procesos alimenticios y biológicos. Y el señor Méndez, de una pequeña pero pujante empresa metalmecánica, tiene baños de anodizado y soldadoras por inducción. ¿Qué es lo que estos tres industriales tienen en común? La respuesta es la necesidad de mantener una temperatura constante en todos sus procesos durante todo el año para hacerlos sostenibles. Pero, ¿con qué aparato eliminan el calor generado de esos procesos? Antes de arrancar con la explicación, hay que aclarar lo siguiente. 1. Trataremos sobre procesos que se pueden enfriar con agua, a diferencia de un aparato de aire acondicionado. 2. El agua de enfriamiento será de circuito cerrado y por lo tanto descartamos en lo que sigue los sistemas de agua perdida, que son aquellos que tomamos agua de pozo o de la red para después de pasar por el proceso y enfriarlo, la desechamos. Esta práctica se considera actualmente ilícita. 3. Los procesos actuales deben ser enfriados todo el año. Las condiciones más desfavorables son en verano y es por eso que consideramos las condiciones de esa estación. 4. Además, hay que entender que el calor no se elimina sino que se transfiere, y en estos casos es siempre el medio ambiente el que lo recibe. 5. Pasar el agua de un tanque a otro, como cuando enfriamos té, no enfría nada. La temperatura del sistema seguirá subiendo. Con todo esto, tenemos dos grupos de equipos que permiten transferir calor al medio, los pasivos y los activos. Los primeros son los aparatos que ponemos en contacto el proceso y el medio ambiente a través de agua, y el calor se desplaza solo, de uno a otro simplemente porque el proceso está a mayor temperatura. Lo mismo que ocurre en una tetera con agua caliente que baja su temperatura por simple contacto con el aire. El motor del pasaje de calor es la diferencia de temperatura entre uno y otro, como cuando se cae una manzana de una altura superior a otra inferior. También, como todos los días del año son distintos, así será la temperatura mínima alcanzable. El mismo aparato conseguirá un mínimo de 10 grados en invierno y un mínimo de 35 en verano. Hay dos equipos pasivos típicos. A. La torre de enfriamiento compacta húmeda o simplemente la torre. Y B. El aeroenfriador. La torre funciona por evaporación. El agua caliente que viene del proceso pasa a su través haciendo que parte se evapore, llevándose consigo calor tomado del resto que sigue camino ahora a menor temperatura hacia el proceso. La torre tiene tres desventajas importantes. A. Incrustación creciente. Al evaporar agua para enfriar, en el circuito quedan los minerales con los que vino pero que no se evaporan. El agua de reposición, con la que se debe rellenar permanentemente el sistema para compensar esa evaporación, trae sus propias sales que se irán concentrando tapando cañerías, pero sobre todo las partes más calientes y costosas del proceso, como intercambiadores, moldes y aparatos de intercambio. B. Gasto de agua. El sistema hidráulico de una torre parece cerrado, pero solo lo es relativamente porque transfiere no solo calor al medio, sino que también masa, el agua evaporada. C. Contaminación. El circuito de agua se abre a la presión atmosférica después de pasar por el interior de la torre, conocido como relleno. El contacto con el aire y eventualmente el sol pueden producir algas y contaminación con microorganismos muy peligrosos como la legionela. Como ejemplo, resulta muy interesante conocer el gasto de agua de una torre típica de 50 toneladas de refrigeración. Sintéticamente y en números redondos, si consideramos que esa torre permite transferir aproximadamente 150.000 kilocalorías hora, siendo que el enfriamiento se da por evaporación y el calor específico de evaporación es de 540 kilocalorías por litro de agua, la masa a evaporar deberá ser de 280 litros por hora. Además, siendo deseable que la concentración de sales en el sistema no sea superior al doble de la del agua de reposición, deberemos purgar constantemente una masa igual a la evaporada, es decir, otros 280 litros por hora. Así, el gasto total de agua será de aproximadamente 560 litros por hora, y por lo tanto, un día normal de trabajo verá gastar más de 5.000 litros de agua. Aeroenfriador. En el mismo sentido que la torre, el aeroenfriador permite transferir calor al ambiente siempre que la temperatura del agua que deba salir de esa máquina sea más alta que la del ambiente. El aeroenfriador funciona básicamente como un radiador de auto, aunque con prestación industrial.
La gran diferencia con la torre radica en que aquí sí, el sistema es realmente cerrado, ya que no hay consumo de agua. El principio de funcionamiento se basa en la transferencia de calor por convección entre el agua caliente que pasa por los tubos del aparato y una corriente de aire generada por ventiladores que rodean a esos tubos. La temperatura de salida del agua es más alta que en las torres, aunque típicamente por debajo de los 45 grados en verano. El mantenimiento es solo una limpieza exterior en primavera. El agua aquí no se consume, no se contamina y no incrusta el proceso. Chiller. En 1748, William Cullen y después Kelvin, Carnot, Franklin y otros se dieron cuenta que al evaporar y condensar sucesivamente un fluido en circuito cerrado, podían sacar calor de un lado, la zona de evaporación, para deshacerse de él en otro, la zona de condensación. La única forma para enfriar por debajo de la temperatura ambiente es con un enfriador de agua o chiller, que permite mantener fácilmente todo el año temperaturas de 5 grados y llegar a menos 20 grados con anticongelante. El mantenimiento es análogo al de una heladera o un equipo de aire acondicionado. Entonces, ¿qué equipo usar? La elección de la tecnología de enfriamiento solo depende de la temperatura de agua necesaria. En términos prácticos, en verano, si admito para mi proceso agua fría a una temperatura igual o mayor a 45, la torre o el aeroenfriador son aceptables. Si necesito temperaturas superiores a 35 grados, la torre es ok. Y si necesito temperaturas menores a 30 grados todo el año, solo el chiller permite obtenerlo. En resumen, como equipos pasivos tenemos la torre versus el aeroenfriador, que compiten entre sí. Y en otra liga, como equipo activo, al chiller. La temperatura mínima que pueden conseguir del agua que las atraviesa en verano es de 45 grados para el aeroenfriador, 35 para la torre y 20 grados para el chiller. En cuanto al consumo de agua, es 0 para el aeroenfriador, 5.000 litros de agua por día para una torre de 50 toneladas y 0 para el chiller. El costo del equipo, o CAPEX, considerando 10 unidades para la torre, son 30 para el aeroenfriador y 100 para el chiller. Sin embargo, el costo de operación u OPEX puede llegar en la torre a ser 100 veces mayor que en el caso del aeroenfriador debido a la limpieza de incrustación en la torre e instalaciones, tratamiento de agua, pérdidas de producción por paradas imprevistas, etc. El costo de operación del chiller está solo relacionado con la durabilidad de los componentes, que es relativamente alta, aunque naturalmente mayor a la del aeroenfriador. Así, el costo total de cada sistema, a pesar de ser la torre el equipo más barato, resulta al mediano o largo plazo por mucho el más oneroso. Así que ya sabe, cuando tenga que asesorarse sobre la tecnología que necesita para enfriar su proceso, conozca la mínima temperatura de agua que necesitará en todo el año. Ahora, el señor Jiménez y sus colegas saben por dónde empezar, para que todo chiller los asista con el mejor sistema de enfriamiento que puedan formar.